Durante más de 30 años existió una versión de Carrie Fisher que el público nunca llegó a conocer realmente. No era la princesa Leia que millones admiraban, ni la mujer ingeniosa que dominaba entrevistas con un humor afilado y aparentemente despreocupado. Era otra historia, una mucho más incómoda, más frágil y profundamente humana, que durante décadas fue suavizada, editada y en muchos casos directamente ocultada. Y lo más inquietante de todo no es que esa parte existiera, sino que muchas personas dentro de la industria sabían exactamente lo que estaba pasando, y decidieron no decir nada. La imagen que el mundo consumió durante años fue cuidadosamente construida. Carrie Fisher era vista como un símbolo. Fuerte, sarcástica, brillante, alguien que parecía tener el control incluso en medio del caos del espectáculo. Pero esa percepción era solo una capa superficial, una narrativa conveniente que encajaba perfectamente con lo que Hollywood necesitaba vender. Porque detrás de esa imagen había una realidad mucho más compleja, una lucha constante que no se podía resumir en titulares ni entrevistas rápidas. Una lucha que comenzó mucho antes de que la fama alcanzara su punto máximo, y que nunca realmente desapareció. Desde muy joven, Carrie estuvo rodeada por la presión de una industria que no perdona debilidad. Creció en un entorno donde la imagen lo era todo, donde cada gesto, cada palabra y cada aparición pública eran evaluados. No había espacio para errores visibles, y mucho menos para problemas internos que no pudieran maquillarse. En ese contexto, cualquier señal de inestabilidad no era vista como algo que necesitara comprensión, sino como un riesgo que debía ser controlado. Y ahí es donde empieza a formarse el verdadero núcleo de esta historia, la diferencia entre lo que se muestra y lo que se esconde. A medida que su carrera despegaba, especialmente después de convertirse en un ícono mundial gracias a Star Wars, esa presión se intensificó. La fama no solo amplificó su visibilidad, también amplificó todo lo que intentaba mantener bajo control. Los cambios emocionales, los altibajos, los momentos de energía desbordante seguidos por caídas profundas, todo eso ya estaba presente, pero ahora tenía que coexistir con un nivel de exposición que no dejaba margen de error. Y en una época donde la salud mental no se entendía como hoy, lo que estaba ocurriendo no se abordaba desde la empatía, sino desde la necesidad de mantener una imagen funcional. Durante años, lo que Carrie experimentaba no tenía un nombre claro para el público. Internamente, sí había diagnósticos, sí había tratamientos, sí había intentos de estabilizar algo que era inherentemente inestable. Pero externamente, todo eso se transformaba en anécdotas, en comportamientos excéntricos, en parte de una personalidad que se volvía casi caricaturesca. La línea entre quién era realmente y quién se esperaba que fuera empezó a difuminarse, y esa confusión no solo afectaba cómo la veían los demás, sino también cómo se percibía a sí misma. El trastorno bipolar con el que vivía no era algo que pudiera apagarse cuando las cámaras se encendían. No desaparecía en entrevistas ni se ajustaba a horarios de rodaje. Era una presencia constante, una montaña rusa emocional que requería medicación, disciplina y un entorno que, irónicamente, muchas veces no facilitaba ninguna de esas cosas. Porque Hollywood, especialmente en esa época, no estaba diseñado para sostener a personas que necesitaban estabilidad. Estaba diseñado para producir, para generar contenido, para mantener una maquinaria en movimiento constante sin detenerse a considerar el costo humano detrás. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más incómoda, porque no se trata solo de una persona lidiando con sus propios desafíos internos, sino de un sistema que, consciente o inconscientemente, eligió no mirar demasiado de cerca. Productores, agentes, colegas. Muchos sabían que algo no estaba bien del todo. Pero mientras el trabajo siguiera saliendo, mientras la imagen pública se mantuviera lo suficientemente intacta, no había un incentivo real para profundizar. El silencio no era necesariamente malintencionado en todos los casos, pero sí era funcional. Permitía que todo siguiera avanzando sin tener que enfrentar una realidad más complicada. En medio de todo eso, Carrie desarrolló una herramienta que se convertiría en una de sus características más reconocibles, el humor. Pero no era un humor superficial. Era un mecanismo de defensa, una forma de tomar el control narrativo de su propia historia antes de que otros lo hicieran por ella. Convertía experiencias dolorosas en anécdotas ingeniosas, transformaba momentos difíciles en relatos que hacían reír. Y aunque eso la hacía parecer más fuerte, más en control, también servía como una forma de desviar la atención de lo que realmente estaba ocurriendo debajo de la superficie.
Esa dualidad, la mujer pública brillante y la persona privada en constante lucha, se volvió cada vez más marcada con el paso de los años. Había momentos en los que ambas versiones parecían coexistir sin conflicto, pero también había otros en los que la tensión entre ellas era evidente. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía mantener esa separación. Porque sostener dos realidades paralelas no es algo que se pueda hacer indefinidamente sin consecuencias. Lo interesante es que, a diferencia de muchos otros casos similares, Carrie eventualmente tomó una decisión que cambiaría la forma en que se entendía su historia. En lugar de seguir ocultando, empezó a revelar. No de golpe, no como una confesión única y definitiva, sino de manera progresiva, a través de sus escritos, sus entrevistas, sus apariciones públicas. Empezó a hablar abiertamente sobre su diagnóstico, sobre su experiencia con la medicación, sobre los momentos en los que las cosas no estaban bajo control. Y al hacerlo, rompió con una de las reglas no escritas de la industria: no mostrar demasiado. Pero esa apertura no fue simplemente un acto de valentía personal. También fue un movimiento que incomodó a muchos. Porque al contar su historia sin filtros, estaba exponiendo indirectamente las limitaciones de un sistema que no había sabido, o no había querido, manejar situaciones como la suya. Estaba mostrando que detrás de las narrativas limpias y perfectamente editadas había realidades mucho más complejas que no encajaban fácilmente en el molde del entretenimiento. A medida que esa verdad empezaba a salir a la superficie, la percepción pública de Carrie Fisher comenzó a cambiar. Ya no era solo la actriz icónica o la figura carismática de entrevistas memorables. Se convirtió en una voz relevante en conversaciones sobre salud mental, en alguien que no solo hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Y eso le dio una nueva dimensión a su figura, una que iba mucho más allá de cualquier personaje que hubiera interpretado. Sin embargo, ese cambio en la narrativa no borra lo que ocurrió antes. Durante décadas, la versión más compleja de su vida fue minimizada, simplificada o directamente ignorada en favor de una imagen más digerible. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas otras historias similares han sido tratadas de la misma manera? ¿Cuántas veces se ha priorizado la apariencia sobre la realidad, la narrativa conveniente sobre la verdad completa? Porque al final, la historia de Carrie Fisher no es solo sobre ella. Es sobre un sistema, sobre una cultura, sobre una forma de consumir historias que muchas veces prefieren no mirar demasiado de cerca. Es sobre cómo se construyen las imágenes públicas y sobre lo que se sacrifica para mantenerlas. Y también es, en cierto modo, sobre la resistencia de alguien que, a pesar de todo, decidió contar su versión de los hechos, incluso cuando no era la versión que otros querían escuchar. Y quizás lo más inquietante de todo es darse cuenta de que la verdad nunca estuvo completamente oculta. Siempre hubo señales, momentos, pistas que indicaban que había algo más debajo de la superficie. Pero reconocerlas requería mirar más allá de la narrativa oficial, cuestionar lo que se presentaba como definitivo, aceptar que las historias reales rara vez son tan simples como parecen. Porque cuando finalmente se juntan todas las piezas, cuando se deja de lado la versión editada y se observa el cuadro completo, la historia cambia. Y no solo cambia la forma en que vemos a Carrie Fisher, sino también la forma en que entendemos todo lo que la rodeaba. Lo que antes parecía una historia de éxito con algunos matices se transforma en algo mucho más complejo, más humano y, en muchos sentidos, más incómodo. Y ahí es donde reside el verdadero impacto de este secreto que tardó décadas en salir completamente a la luz. No en el hecho de que existiera, sino en todo lo que revela sobre la manera en que elegimos contar y ocultar ciertas historias. Porque a veces, lo más perturbador no es lo que no sabíamos, sino darnos cuenta de cuánto se sabía y cuánto se decidió no decir.